Bueno, pues buenas tardes o buenas noches o buenos días, no sé cuándo se retransmite el vídeo este. Muchísimas gracias por invitarme a compartir con vosotros algunas de estas ideas que son pues verdaderamente importantes en tanto que estamos precisamente en el año de San José. Siempre se puede pensar que San José es una cosa tradicional, muy devocional, muy insulsa, pero sin embargo nuestro pontífice, el Papa Francisco, nos ha recordado cuán importante es la figura de este santo para la vida de la Iglesia y para la vida personal de cada uno de nosotros. Por tanto, os felicito por la iniciativa y os doy las gracias por dejarme compartirla con vosotros. Voy a estar más o menos unos 20 minutos, no sé si mi vídeo no se parará en algún momento y tenga que hacerlo en dos partes. Espero que no os cause mucho problema. La verdad es que me hubiera gustado estar presente, porque estas cosas que son verdaderamente importantes, es decir, que son cosas, vamos a hablar hoy precisamente de la fe, no se pueden transmitir de cualquier manera. Hace falta un lenguaje muchísimo más humano, más cercano. Hay que leer en los ojos, hay que leer en los labios y hay que leer en la vida de cada persona las claves de significación que tienen estas palabras. Pues claro, la fe es una cosa que significa muchas cosas, pero solamente una es la que significa de verdad. Y San José precisamente es un ejemplo de ello. Bueno, vamos a hablar de un tema, y el tema es, como he dicho, San José, hombre de fe. Veréis, cuando se define una realidad, cualquier tipo de cosa, objeto, idea, normalmente añadimos adjetivos. Los adjetivos dan cualificación a la cosa. Por ejemplo, yo digo una camisa, puedo describirla lo que es, pero luego digo que es blanca, que es larga, que es corta, que es estrecha, que es bonita, que es fea. Y esos adjetivos son los que mejor definen a la camisa, ¿no? Cuando decimos que una persona es una persona de fe, estamos dándole un adjetivo que además es más importante que el resto, porque estamos haciendo referencia a una realidad que no vemos. La fe no es un objeto, no es una cosa que podamos definir fácilmente. Exige una experiencia. Si yo no sé lo que es el color blanco y digo que esta camisa es blanca, realmente no sé lo que estoy diciendo. Entonces, cuando decimos que una persona es de fe y no sabemos lo que es la fe, pues estamos diciendo una tontería o estamos hablando por hablar, ¿no? Entonces, hay que empezar a definir qué es la fe para luego decir que San José es hombre de esa fe que hemos definido. Veréis, la fe tiene muchas acepciones. En el lenguaje popular, la fe se confunde muchas veces con la devoción, que es otra cosa distinta. Se confunde muchas veces con la credulidad, que es otra cosa muy distinta. Se confunde otras veces con una especie de fanatismo, es decir, la creencia absoluta de unas ideas, ¿no? No es tampoco eso, aunque tiene partes de todas esas cosas. La fe realmente es lo siguiente, según nos dice Santo Tomás, la fe es una virtud sobrenatural, y ahora veremos qué es una virtud sobrenatural por la cual el entendimiento, es decir, el intelecto, asiente a la verdad divina, por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. En esa definición hay todo un tratado de teología detrás, pero vamos a ir parte por parte. La fe es una virtud sobrenatural por la cual el entendimiento asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios a través de la gracia. La fe es una virtud. ¿Qué es una virtud? ¿No? Las personas que sois más mayores os recordáis perfectamente de la lista de las virtudes, 3 virtudes teologales, 4 virtudes cardinales, ¿no? Entre las virtudes teologales se encuentra la fe, esperanza y caridad, y entre las cardinales, justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Hay muchísimas más virtudes que son de otro rango inferior que se conectan a estas, ¿no? Y partes de esas virtudes, ¿no? Por ejemplo, la devoción, la piedad son partes de la justicia, la fortaleza, la magnanimidad, hay muchas virtudes que se conectan a otras. Bueno, pues la fe es la primera de las virtudes teologales. ¿Y qué es una virtud teologal? Bueno, ¿qué es una virtud? Una virtud es un hábito que hace que la persona actúe bien. Un hábito no en el sentido de una costumbre, no es como yo me levanto por la mañana y me cepillo los dientes, tengo el hábito de cepillarme los dientes, no es eso, es algo más profundo, es un modo de hacer las cosas. Es como decir, por ejemplo, esta persona tiene el hábito de ser honesto, es incapaz de decir mentiras.
No es algo más profundo que una mera costumbre. No es que tiene la costumbre de decir verdad, es que no puede mentir. Pues la virtud es un hábito de ese tipo. Es algo que va en la condición de la persona. Y es algo que hace que actúe bien. Si ese hábito hace que actúe mal, entonces estamos ante un vicio. Hay gente que tiene el vicio de beber, por ejemplo, y es un hábito, es muy profundo lo que tiene, entonces siempre va a beber y a beber sin medida, ¿no? Pero eso no le hace buena persona, no hace un buen acto. La virtud, sin embargo, sí hace un buen acto, ¿no? La virtud, por ejemplo, de veracidad, que hemos dicho, la virtud de la honestidad consiste en que alguien naturalmente dice la verdad y le cuesta mucho mentir, ¿no? Bien, pues la fe es una virtud, pero es una virtud teologal. ¿En qué se diferencia del otro grupo de virtudes, de las virtudes cardinales? En que esta virtud nos conecta con Dios directamente. Teologal viene de theos, de Dios, es una virtud referida a Dios. Es decir, es una disposición interna, es ese hábito fuerte que nos conecta más intensamente con Dios. La justicia no es una virtud teologal porque nos conecta más intensamente con nuestro prójimo, en tanto que le hacemos justicia. La fortaleza igual, la templanza igual, ¿no? Y la prudencia sobre todo, ¿no? Es una virtud que nos hace ser inteligentes en el trato con el resto. Sin embargo, las virtudes teologales se refieren a Dios. En la relación con Dios tenemos un hábito fuerte de estar inclinados, y esta palabra es importante, ordenados hacia Él. Por tanto, la fe es un hábito bueno que hace al hombre bueno en su relación con Dios. Vale. Es curioso porque en la definición que hemos dicho, virtud sobrenatural por la cual el entendimiento asiente a la verdad divina, es decir, se ve claramente que la fe afecta a la cabeza, es decir, a saber cosas. La fe es una iluminación, muchas veces se habla de la luz de la fe, por esa imagen, ¿no?, que la luz hace ver las cosas, pues la fe nos hace ver las verdades de Dios. Pero va todavía más allá que eso, no es simplemente que nos hace conocer cosas que no podríamos conocer de otro modo, por ejemplo, que Dios es uno y trino. Eso es algo que la lógica no puede llegar a entender, sin embargo lo sabemos por la fe, por la revelación. La Inmaculada Concepción de María, por ejemplo, es una cosa que solamente entendemos por la fe. Eso no significa que la fe sea un conocimiento inferior, todo lo contrario, es un conocimiento de algo a lo que no podríamos llegar por nosotros mismos, porque es en relación con Dios, y Dios evidentemente está a un nivel muy superior al nuestro. Por tanto, la fe nos hace entender cosas, ¿no? Nos hace entender las cosas de Dios, las verdades divinas. Eso es lo que significa asentir a la verdad divina. Pero ¿cómo lo hace? Esto es lo importante de la fe, es decir, ¿por qué creemos en lo que Dios nos ha dicho o por qué creemos en Dios como persona? Por imperio de la voluntad. Una palabra preciosa, esa expresión, imperio de la voluntad. ¿Qué significa? Porque queremos. Es decir, la fe no es simplemente el llegar a una conclusión lógica. Claro, yo, por ejemplo, puedo llegar a muchas conclusiones, ¿no? Bueno, yo puedo llegar a concluir que hoy está el día nublado, aquí en esta Ávila donde siempre llueve, y por tanto puedo suponer que va a llover después, luego creo que va a llover después, ¿no? Eso no es exactamente una fe, eso es una conclusión. Puedo creer en que eso va a suceder por lo que sé, pero no es exactamente fe. ¿Por qué? Porque yo no he querido hacerlo. No he querido que llueva después y por eso creo que va a llover después. ¿Veis? En la fe hay un componente importante que lo diferencia de la razón, que es que hay un querer. Es decir, yo creo en Dios y en las verdades de Dios porque quiero. Es decir, porque amo eso, porque hay una cosa en mi interior, en mi voluntad, que me mueve a amar eso. Y esto se hace mediante la gracia que Dios da. Es decir, no es algo que no yo por narices voy a decir, pues yo quiero creer en Dios, punto, quiero, punto. No es eso no es fe. Eso sí que es fanatismo. Esa es la diferencia que dijimos antes. Cuando uno quiere una verdad revelada pero no movido por Dios, eso es un fanático. Perdón. Por tanto, hacemos una recapitulación de lo que es la fe. La fe es una virtud sobrenatural, es decir, es un hábito bueno que hace a la persona buena,
por el cual esa actitud interior hace que podamos decir que sí a las verdades que Dios plantea. Es decir, que podamos entender lo que Dios quiere revelarnos. Y esto lo hacemos porque queremos creer gracias a la acción de Dios. Por tanto, la fe es un don. Es decir, hay gente que la tiene y gente que no lo tiene. Pero esto no significa que Dios es injusto. Dice, bueno, es que hay gente que no tiene fe, pobrecito, ¿qué puede hacer? No es eso. ¿Por qué? Porque el don de Dios es gratuito, es decir, se da sin mérito. Nosotros hemos nacido, por ejemplo, de padres cristianos y nos han dado el don de la fe, hemos creído, porque hemos amado a nuestros padres. De hecho, fijaos cuántas veces la gente pierde la fe porque se pelea con quienes les han transmitido la fe. ¿No? Por ejemplo, yo, el cura de mi pueblo, pues resulta que era un sinvergüenza y yo ya no creo en Dios. ¿Veis? Porque se ha partido esa relación de amor que había entre el que transmite la fe y quien cree. Es importante recordar siempre esto, ¿eh? Es decir, la fe es un acto de la voluntad, mueve a la voluntad a entender lo que Dios quiere y está movida por Dios. Claro, esto evidentemente, como estaba diciendo, la fe es un don, no todo el mundo la tiene, pero sin embargo, Dios no es injusto en tanto que nos hace a los que hemos creído, es decir, a los que tenemos el don de la fe, el transmitirla a otros por el amor. Eso es lo que quería decir, es decir, los que no han recibido el don de la fe sí que tienen la posibilidad de recibirlo por nuestra propia predicación y por nuestra propia vida, pero sobre todo por nuestra relación de amor. Por eso la fe se transmite mejor que en ningún sitio en la familia, donde la relación de amor es más evidente. Se puede transmitir en pareja, se puede transmitir en el trabajo, se puede transmitir en la universidad, se puede transmitir en cualquier ámbito donde los hombres establecen relaciones de cariño, de afecto y de amor. La fe se transmite por el amor. Es decir, la fe mueve al intelecto a creer, moviendo a la voluntad por el don de Dios. Vale. Dicho esto, la fe, por tanto, una conclusión, perfecciona el amor del hombre. ¿Por qué? Porque hemos dicho que mueve la voluntad del hombre es la capacidad de querer algo, ¿no? Es decir, yo puedo saber que tengo que mañana madrugar porque tengo que ir a trabajar, pero puedo no querer ir a trabajar. O sea, que yo sepa que tengo que ir a trabajar no significa que vaya a ir a trabajar. Es decir, la voluntad tiene que moverme a que yo vaya, ¿no? Claro, ¿por qué la fe he dicho que perfecciona el amor? ¿Por qué? Porque al mover a la voluntad, es decir, al mover al amor, lo está moviendo hacia una verdad que es Dios, o todo lo relacionado con Dios, que es lo más elevado que tiene el hombre. Es decir, si yo tengo una capacidad, por ejemplo, cantar, imaginaos que yo canto bien, ¿no? ¿Cómo perfecciono yo mejor mi canto? ¿Cantando solo en la ducha o cantando en el Teatro Real delante del rey Felipe? Evidentemente doy mejor rienda, o sea, doy rienda suelta, perfecciono más mi capacidad de cantar cuando lo hago en el Teatro Real que cuando lo hago en la ducha, ¿no? Pues claro, la fe lo que hace es que pone nuestro amor en ese Teatro Real, pone nuestro amor en lo más elevado, nos hace amar lo que merece ser amado por encima de todo. Y esto es quizá el mayor regalo que tiene la fe, que nos hace amar lo correcto, nos hace amar lo perfecto y por tanto perfecciona el amor. Veréis, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces el amor es una pasión, ¿no? Es decir, es un movimiento del ser humano, de su cuerpo y de su alma, que no es ni buena ni mala. Es decir, las pasiones no tienen carga moral. El amar no es ni bueno ni malo. Lo que es bueno o malo es lo que se ama. Porque, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de un pobre drogadicto, ¿no? Pues este pobre drogadicto ama la droga por encima de cualquier cosa. Estaría dispuesto a dar su vida y la de otros por ella, y de hecho se mata por tal de drogarse, ¿no? Pero nadie diría que esa persona está enamorada de la droga. Es decir, nadie diría que lo hace bien, que eso es un buen amor. Algo le destruye. El amor en sí mismo no tiene carga moral, pero el acto que hace ese drogadicto al drogarse sí que está mal, y lo mueve su amor por la droga, ¿no? Pues claro, el amor evidentemente necesita ser dirigido hacia las cosas buenas.
¿Qué es lo que pasa? Que nuestra naturaleza no está, digamos, limpia y pura gracias a o por culpa de lo que se llama el pecado. Entonces todos tenemos tendencia al mal. Claro, muchas veces hoy se confunde y se dice, bueno, es que esto es natural, como decir es bueno, porque todo lo natural es bueno. No, no todo lo natural es bueno. Porque la droga, por ejemplo, ya que vamos a seguir con el ejemplo, es tan natural como un vaso de leche. Tiene los mismos componentes químicos. Y es tan natural al hombre buscar el placer en la droga como buscarlo en la lectura. Son tan naturales los unos y los otros, pero sin embargo unos llevan a perfeccionar al hombre y otros lo destruyen. Por tanto, la fe nos ayuda a discriminar, es decir, a saber lo que tenemos que amar, a ordenar nuestro amor hacia lo que verdaderamente merece la pena. Y eso es precisamente el punto fundamental para entender lo que vamos a decir a continuación en breve. ¿Por qué? Porque esa ordenación del amor que ordena el fin último del hombre, valga la redundancia, es decir, que hace que su naturaleza se reordene hacia Dios, ¿vale? Ese amor que está iluminado por la fe, evidentemente es un amor que exige un sacrificio. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos una tendencia a amar lo que no debemos, por ignorancia, es decir, porque no estamos iluminados por esa verdad, porque Dios evidentemente supera la razón humana, tiene que venir por el don de Dios, y en segundo lugar, porque tenemos una tendencia propia al mal, que es la propia del pecado. Fijaos, ahora que estamos en tiempo de resurrección, si Cristo no hubiera muerto y resucitado, seríamos incapaces de alcanzar la salvación, porque Él ha dicho que el pecado y la muerte ya no son la última palabra, ya no es el fin del hombre el morir, el fin del hombre es amar y amar a Dios, y por eso viene la virtud de la fe a través de la gracia, a través de la comunión con Cristo, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver San José con todo esto, ¿no? Ya que más o menos hemos definido lo que es la fe, ¿qué tiene que ver San José en todo esto? Pues veis, en la vida de San José se da un gran silencio. Sabéis que San José no emite una palabra en todo el Evangelio. Por tanto, su fe no se ve en lo que dice, sino en lo que hace. Y esto es muy importante, porque muchas veces parece que las personas de más fe son las que más vociferan, o las que más, las que más voces pegan diciendo yo creo mucho en Dios, pero después no se ve en la realidad. Sin embargo, San José todo lo contrario, jamás le dijo a nadie lo que creía, ni lo que hacía, ni nada, pero hizo lo que debía, ¿no? Y esta es la mayor prueba de la fe que tiene una persona. Punto número 1 para tener en cuenta. San José es un hombre de fe porque hace lo que debe. Porque solo con la fe se puede hacer lo que se debe. Solo con la fe se puede amar lo que se debe. Esto es muy importante. Solo con la fe se puede amar lo que se debe amar, lo que es digno de ser amado. Sin la fe no sabríamos qué amar, ¿vale? Bueno, San José se dice de él que era un hombre justo. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que era un hombre, en definitiva, significa muchas cosas, pero significan, básicamente, es un hombre que quiere hacer lo correcto. Por tanto, ya hay en San José una disposición natural que todos tenemos y que tenemos que reactivar, tenemos que purificar, de querer hacer lo correcto. Pero esto no es tan evidente. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no queremos hacer lo correcto. Lo correcto sería no saltarse el semáforo. Pero yo me lo salto porque sé que no va a venir nadie o ir a más de 120 por autopista. Bueno, como no hay radares, es decir, yo quiero no hacer lo correcto. Sin embargo, en San José ya hay una predisposición a hacer lo correcto. Yo no sé lo que es lo correcto, pero de saberlo lo voy a hacer. Y eso es lo que hace San José, es un hombre justo. Pero claro, a San José se le plantea un problema, que es que él está casado legítimamente con María, todavía no ha consumado el matrimonio, porque sabéis que el matrimonio judío tiene varias partes, ¿no? Todavía está en ese momento en el que todavía ya están casados, pero no ha ido a vivir a casa de María, por tanto no está consumado el matrimonio. Y a él se le plantea, a través de una revelación, a través de una experiencia de fe, se le plantea el hecho de sí, casado con María, pero resulta que no vas a ser el padre de su hijo. ¡Ostras! Fijaos en lo que es eso, ¿eh? Claro, pero San José quiere hacer lo correcto. Y por eso él se pone por encima de lo que a lo mejor su impulso como padre y como hombre
que era lo lógico, ¿no? Pues es mi mujer, esto es injusto, ¿no? ¿Por qué me tengo yo que privar de tener hijos con ella? ¿Sabes? Pues sin embargo, él es capaz de reordenar sus prioridades y decir, no, Dios va primero. Y si la criatura es hijo de Dios, pues yo hago lo que tenga que hacer. ¿Veis cómo se ha ordenado el amor de José? Eso no significa que no le haya dolido, ¿eh? Muchas veces amamos a personas incorrectas. Eso pasa muchas veces. Y a lo mejor las amamos incorrectamente porque no nos hemos parado a discernir si verdaderamente debemos o no debemos. En San José está el don de la fe que le hace decir lo que debe amar primero. Y aunque ama absolutamente a María, ama a Dios que le ha dicho lo que tiene que hacer y lo cumple. Ese es el primer punto y quizás el más importante. Ya estamos en los 20 minutos, entonces no quiero alargarme más y creo que es suficiente para la reflexión. Así que voy a darle otra vuelta a ese punto. Es decir, San José es capaz de ordenar su amor gracias a la fe que ha recibido por esa revelación del ángel. Eso le produce dolor, le produce sufrimiento, claro que sí. No lo dice el Evangelio, pero es suponible. Sin embargo, fijaos, San José se ha convertido en el padre por excelencia. Todo el mundo recuerda a San José en la historia universal como el padre de Jesús. Fijaos el milagro, en San José hay un milagro, que es que la ordenación del amor, o sea, amar a Dios le cuesta su paternidad. Pero sin embargo Dios se la devuelve al 100%, porque no va a ser el padre de un mindundi, va a ser el padre de Dios. En todas sus consecuencias, porque de hecho le va a dar su nombre, ¿no? Le pondrás por nombre Jesús. En el antiguo Israel, darle el nombre a un hijo significa reconocerlo como tuyo, ¿no? Y en los 4 evangelios siempre se habla a Jesús como el hijo de José. ¿Esto qué significa para nosotros? Pues que la fe exige un sacrificio. Si yo hago lo que debo según la doctrina que he recibido, si yo cumplo los preceptos de la Iglesia, si yo voy con la moral de la Iglesia, evidentemente voy a perder muchas cosas. Para empezar tengo que enfrentarme a mí mismo, porque la fe es un desafío de querer hacer lo que es correcto. Segundo, tengo que conocerla bien, tengo que acudir a los sacramentos para esa gracia, que me hagan querer más eso que creo. Y en tercer lugar, surge el sentido de que aunque yo ahora mismo pueda, por culpa de esa fe, perder parte de lo que yo considero que es importante en mi vida, después Dios va a obrar el milagro de colmar todas mis expectativas. Esto lo digo porque la fe que hoy está tan discutida parece una carga. Ser cristiano parece que ser un poco huevón, permitidme la expresión, ¿no? Aquí todo el mundo es más listo que el hambre y nosotros vamos por la vida de buenos. Sí, eso es el sacrificio, es un sacrificio muy duro, pero sin embargo sabemos perfectamente, porque esa es parte también de la fe, que Dios nos está llevando por el camino más correcto, más seguro y el que más nos va a perfeccionar. Bueno, pues no me alargo más y solamente quisiera desearos que aprovechéis bien este año de San José, vosotros que lo tenéis como titular, que aprovechéis incluso para celebrarle unos buenos cultos si es posible. Yo sé que en medio de la pandemia no es tan fácil, pero con mucha solemnidad, y sobre todo que fomentéis la devoción a San José, porque además es precisamente un reflejo de lo que estamos viviendo hoy, donde la gente no le ve ningún valor a la fe por la carga y el problema que conlleva. Sin embargo, para San José esa carga se convirtió en el peso de ese niño Jesús, ese niño hecho Dios en unos brazos paternales. Nada, que Dios os bendiga y un abrazo.